Dicen que en Mixquic, cada día de muertos, las almas regresan a visitar a sus seres queridos, pero a veces no todas vuelven a donde pertenecen. Yo fui testigo de una noche en la que una presencia oscura decidió quedarse, y lo que vi me persigue hasta hoy. ¿Podría un simple ritual haber despertado algo que no debía? Bienvenidos a los archivos del terror. Hoy quiero compartirles una historia real que se volvió una pesadilla. Ocurrió en San Andrés Mixquic, un pueblo en las afueras de la Ciudad de México, conocido por sus festivales de Día de Muertos. Cada año la comunidad se llena de velas, flores y rituales para honrar a sus difuntos. Pero en 2010 algo salió terriblemente mal. Esta historia nos las contó un habitante del pueblo, quien hasta hoy asegura que lo que vivió fue una advertencia de otro mundo. Prepárense para conocer un Día de Muertos que nunca terminó. Antes de entrar en el relato es importante entender lo que significa el Día de Muertos en Mixquic. San Andrés Mixquic es uno de los lugares más famosos de México para celebrar esta tradición. La noche del 1 de noviembre, las familias colocan ofrendas en las tumbas de sus seres queridos, y es costumbre que se enciendan miles de velas para guiar a las almas de regreso al mundo de los vivos. Es un espectáculo hermoso, pero también, según los habitantes, uno lleno de energía sobrenatural. Muchas personas dicen sentir la presencia de sus difuntos a su lado durante esas noches. Pero hay otra creencia menos conocida. Dicen que si un alma no encuentra su camino de regreso, podría quedarse atrapada en nuestro mundo y en algunos casos puede encontrar una forma de manifestarse en el cuerpo de un vivo. Ahora quiero presentarles a Gabriel Torres, un hombre originario de Mixquic, que junto con su familia ha participado en las celebraciones de Día de Muertos toda su vida. Para ellos, esta tradición es sagrada y Gabriel siempre se ha encargado de preparar la ofrenda para su hermano fallecido, quien murió en un accidente de automóvil en 2005. Sin embargo, en el año 2010, Gabriel y su familia vivieron una experiencia que cambió la forma en la que perciben el Día de Muertos. Ese año, días antes del 1 de noviembre, Gabriel fue advertido por una anciana del pueblo, de nombre María, que algo oscuro rondaba cerca de su hogar. Ella le dijo que tuviera cuidado, ya que no todas las almas están en paz. Gabriel, un hombre que no creía en esas cosas, no le prestó atención, pensando que solo era una creencia más, pero lo que estaba por venir probaría que algunas advertencias no deben ignorarse. La noche del 1 de noviembre del 2010, Gabriel y su familia colocaron la ofrenda en el panteón de Mixquic. Las velas iluminaban las tumbas y la música tradicional llenaba el ambiente. La familia Torres había puesto fotos, flores de cempasúchil y los platillos favoritos del hermano fallecido de Gabriel. Era una noche tranquila y todo parecía ir bien, hasta que Gabriel comenzó a sentir un frío inusual, algo que le helaba hasta los huesos. Gabriel recuerda que al mirar hacia el final de la fila de las tumbas, vio una figura oscura, inmóvil, observándolo fijamente. Lo describió como un hombre alto, con una capa negra y un rostro cubierto de sombras. Al principio pensó que era otra persona en la celebración, pero cuando intentó acercarse, la figura desapareció sin dejar rastro. Confundido regresó con su familia, sin saber que aquella aparición solo era el inicio de una noche aterradora. Al llegar a casa, Gabriel sintió que algo estaba fuera de lugar. Los olores familiares de la ofrenda se habían desvanecido y el ambiente estaba pesado, cargado de una energía que le hacía sentirse vigilado. Fue entonces cuando, al revisar las fotos de la ofrenda, notó algo extraño en la imagen de su hermano, un reflejo oscuro como una sombra que cubría su rostro. Esa misma noche, Gabriel y su familia comenzaron a experimentar cosas extrañas en su casa. Escuchaban pasos por el pasillo, murmullos y golpes en las ventanas. Incluso llegaron a escuchar una voz que llamaba a Gabriel, imitando la voz de su hermano fallecido.
Aterrorizados, la familia decidió hacer una oración para intentar calmar lo que fuera que estuviera en la casa, pero la actividad paranormal solo empeoró. Los hijos de Gabriel empezaron a tener pesadillas en las que veían un hombre sin rostro que los observaba desde la ventana. La esposa de Gabriel encontró flores de cempasúchil marchitas en su cama y varias noches Gabriel despertó con marcas en los brazos, como si alguien o algo lo hubiera sujetado con fuerza. Desesperado, buscó ayuda en un curandero y le explicó que durante el Día de Muertos, algunas almas perturbadas aprovechan la conexión entre los mundos para quedarse en el nuestro. El curandero le indicó a Gabriel que debía hacer un ritual para despedir al espíritu, asegurándose de encender una vela en la entrada de su casa para guiar el alma de regreso a su mundo. Le advirtió que no debía mirar atrás hasta que la vela se apagara, o de lo contrario, el alma podría quedarse en su hogar de forma permanente. Esa noche, Gabriel encendió la vela y comenzó a orar, pero mientras realizaba el ritual, escuchó nuevamente la voz de su hermano llamándolo. Resistiendo el impulso de mirar atrás, Gabriel continuó la oración hasta que la vela se apagó. En el silencio que siguió, sintió como si algo pesada abandonara el ambiente y un profundo alivio lo envolvió. A partir de esa noche, las manifestaciones cesaron y la familia Torres pudo vivir en paz. Sin embargo, Gabriel sabe que cada día de muertos trae consigo una energía poderosa y peligrosa, y que no todas las almas están en paz. Desde entonces, jamás ha vuelto a dudar de las advertencias de los ancianos del pueblo y siempre toma precauciones cada vez que llega el día de muerte. Para Gabriel, esa experiencia fue una lección de respeto hacia las tradiciones y el mundo de los muertos. Ahora entiende que el Día de los Muertos no solo es una celebración, sino también una conexión discreta y directa con algo mucho más profundo y misterioso. Así que la próxima vez que prepares una ofrenda o celebres el Día de Muertos, recuerda que estás invitando a las almas a tu hogar y no todas están listas para regresar. Esta fue la historia de un Día de Muertos que se convirtió en una pesadilla para la familia Torres. ¿Y tú has sentido alguna vez la presencia de alguien que ya partió? Comparte tus experiencias en los comentarios y si te gustan estos relatos, suscríbete para más historias como esta en Los Archivos del Terror. El Día de Muertos que nunca olvidaré. Cada año miles de personas se reúnen en Pátzcuaro, Michoacán, para recibir las almas de sus seres queridos. Pero una noche, una presencia llegó sin ser invitada y dejó una marca de terror. Yo estuve ahí. Vi lo que nadie quiere ver. ¿Podría una tradición traer algo más que paz? Prepárate para escuchar una historia que te hará ver el Día de Muertos de otra forma. Bienvenidos a los Archivos del Terror. Hoy les traigo una historia que mezcla el misticismo del Día de Muertos con el horror que nadie desea vivir. Este relato ocurrió en 2015 en Pátzcuaro, Michoacán, un lugar sagrado en México, donde la tradición del Día de Muertos se vive con respeto y una devoción profunda. Los familiares se reúnen para recordar a sus seres queridos, pero en esta ocasión, algo perturbador se manifestó, algo que jamás debió cruzar al mundo de los vivos. Esta historia fue compartida por Jorge Calderón, quien vivió la experiencia más aterradora de su vida esa noche. Pátzcuaro es famoso por sus celebraciones de Día de Muertos. Cada año, en la noche del 1 de noviembre, las familias colocan ofrendas y encienden velas. En la isla de Janitzio, el pueblo entero se convierte en un espectáculo de luces y flores, y se cree que las almas de los difuntos visitan a sus familias durante esa noche especial. Pero en Pátzcuaro también existe una leyenda que muy pocos conocen. Dicen que si un alma enojada
está enojada o busca venganza, puede cruzar el umbral en el Día de Muertos y quedarse en el mundo de los vivos. Esta es la historia de Jorge Calderón, un joven de 24 años originario de Pátzcuaro, quien hasta esa noche había visto el Día de Muertos solo como una tradición, sin entender el poder que tiene esta conexión entre los mundos. Jorge creció en Pátzcuaro y cada año acompañaba a su madre a la isla de Janitzio para montar la ofrenda en su honor. Un hombre que había fallecido muchos años atrás, su abuelo. Esta ofrenda era para él. Sin embargo, en 2015 Jorge tuvo una fuerte discusión con su madre y decidió que no participaría en la tradición. Pasó la noche en su casa sintiéndose enojado y decepcionado, pero una serie de unos eventos extraños, lo harían cambiar de opinión y salir en busca de su familia. A las 10 de la noche, Jorge escuchó ruidos provenientes del altar que su madre había preparado. Al acercarse, notó que la foto de su abuelo estaba manchada de un líquido oscuro que parecía sangre. Creyendo que se trataba de alguna broma, decidió limpiar la foto. Pero al girarse, escuchó un susurro en el cuarto como si alguien lo estuviera llamando por su nombre. La voz no la reconocía. Aterrorizado, Jorge salió corriendo hacia el muelle para tomar una lancha a la isla de Janitzio. Decidió contarle lo sucedido a su madre y pedir disculpas por haber ignorado la tradición. Sin saberlo, ya había cruzado la línea entre el respeto y lo sobrenatural. Llegada a la isla de Janitzio, Jorge se unió a la celebración, donde las familias cantaban y rezaban alrededor de las tumbas. Sin embargo, al acercarse al altar familiar, notó que su madre y sus hermanos no estaban. Preguntó a algunas personas cercanas, pero nadie había visto a su familia. Desorientado, decidió esperar junto a la tumba, pero algo dentro de él le decía que no estaba solo. A la medianoche, cuando la luz de las velas iluminaba apenas las tumbas, Jorge vio una sombra moverse detrás de un árbol. Era una figura alta y delgada, vestida con ropas antiguas y un sombrero que cubría su rostro. Al principio no le tomó importancia, pero entonces este ser comenzó a acercarse a él lentamente, con pasos casi arrastrados. Jorge comenzó a sentir un pánico inexplicable, como si algo muy antiguo y oscuro estuviera frente a él. Fue en ese momento cuando reconoció el rostro. Era su abuelo, pero había algo mal en su expresión. Sus ojos eran vacíos y su piel estaba gris. La figura lo miró fijamente y le susurró: ¿por qué no me has honrado como te lo pedí? Jorge intentó moverse, pero sus piernas estaban paralizadas. Su abuelo levantó la mano y le mostró un rosario oscuro, un símbolo de protección que se había vuelto un objeto maldito en sus manos. Jorge comenzó a sentir que algo lo asfixiaba, como si el aire se hubiera vuelto pesado. Fue entonces cuando escuchó la voz de su madre, quien se acercaba con los rezos de la festividad. Su madre lo encontró paralizado frente a la tumba, murmurando palabras que no entendía. Sin perder tiempo, ella lo abrazó y comenzó a rezar con él, pidiendo perdón y pidiendo al abuelo que regresara en paz. Los rezos parecieron calmar la energía oscura que rodeaba a Jorge, pero su madre sabía que algo se había quedado. Le contó a Jorge que una vez el vínculo con un alma se rompe de esta manera, puede tardar años en restaurarse, y que su abuelo no podría cruzar de regreso hasta que alguien le hiciera justicia en la familia. Le pidió a Jorge que cumpliera con sus tradiciones cada año y que nunca olvidara el respeto que le debía a sus ancestros. A partir de esa noche, Jorge experimentó situaciones inexplicables. Cada año en el Día de Muertos sentía la presencia de su abuelo y veía sombras en su casa. Flores de cempasúchil se marchitaban al contacto con él, y las velas de las ofrendas se apagaban sin razón aparente. La familia de Jorge intentó rituales de limpieza y misas, pero siempre en esa fecha especial, la presencia oscura volvía a visitar.
Hoy Jorge sigue colocando la ofrenda y rezando, esperando que algún día su abuelo encuentre la paz. Sin embargo, en cada día de muertos, el temor lo invade, recordándole que la línea entre la vida y la muerte es delgada y que no debe ser cruzada sin respeto. La historia de Jorge nos muestra cómo el Día de Muertos no solo es una tradición, sino un momento sagrado. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa en esta noche especial? Cuéntanos en los comentarios. Y si te gustan estas historias, suscríbete a los archivos del terror. Lo que vi en el Día de Muertos, una noche que nunca olvidaré. Esta es la historia de cómo un simple ritual abrió una puerta que jamás debió ser abierta. Prepárate para conocer el terror que viví en esta noche de Día de Muertos. Hola, archivos del terror. Mi nombre es Javier. Lo que estoy a punto de contarles sucedió hace unos años, en el Día de Muertos, en el pequeño pueblo de San Pedro Huimilpan, en el estado de Querétaro. Es una tradición para nosotros preparar ofrendas y honrar a nuestros seres queridos que ya no están. Pero esa noche algo cambió. Esa noche algo que no era un espíritu amable ni un alma querida cruzó al mundo de los vivos y mi vida cambió para siempre. Les advierto, lo que van a escuchar no es una leyenda ni una historia inventada. Esto fue real. Y aunque quisiera olvidarlo, lo llevo marcado en mi memoria como una advertencia. Esa noche estaba en casa de mi abuela, ayudándola a montar el altar en honor a mi abuelo, quien falleció hace una década. Todos los años decoramos con flores de cempasúchil, calaveritas de azúcar, velas y su comida favorita. Mi abuela siempre me decía que en el Día de Muertos debemos recibir a nuestros muertos con respeto, porque no todos los espíritus que cruzan son amistosos. Mientras encendía las velas, noté que el ambiente se sentía inusualmente raro. Había un frío inexplicable. Algo en el aire me erizaba la piel, pero intenté no darle importancia. Mi abuela, en cambio, se puso seria y me dijo que tuviera cuidado esa noche, que no saliera de casa y especialmente que no siguiera ningún sonido extraño. Me reí de su advertencia, pero en el fondo una sensación extraña comenzó a crecer en mí. Eran cerca de las 10 de la noche cuando decidí salir al patio a despejarme un poco. El silencio era inquietante y el aire estaba tan frío que me calaba los huesos. De repente, escuché algo que me heló la sangre. Un lamento profundo, distante, el llanto de una mujer. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, pero el lamento se repetía y cada vez era más claro, como si viniera hacia mí. Entonces la vi. Una figura blanca, alta y delgada, caminando cerca del río que pasaba detrás de la casa. Al principio pensé que era alguien del pueblo, pero cuando traté de acercarme, mi abuela salió al patio y me jaló hacia adentro, cerrando la puerta detrás de sí. ¿Qué haces? No mires, Javier, me dijo con una voz que jamás había escuchado en ella. Me explicó que esa era la Llorona, que su llanto atrae a quienes la escuchan para perderse en el río, y que mirar directamente sus ojos puede traer la muerte. Sentí un miedo indescriptible y un remordimiento por no haber escuchado a mi abuela antes, pero lo peor estaba por venir. Yo, ya en la casa, me calmé un poco, pero la sensación de miedo no se iba. Me preparaba para ir a dormir cuando escuché pasos afuera, como de alguien pasando arrastrando los pies y unas cadenas. Miré por la ventana y vi, parado en el umbral del patio, a un enorme perro negro, con ojos rojos como brasas encendidas. Su mirada me penetraba y sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Mi abuela me dijo que ese era el Cadejo, un espíritu que cuida a los borrachos y a los viajeros en las noches, pero que también es un mal augurio para quienes lo ven sin estar protegidos. Me ordenó que rezara y mantuviera los ojos cerrados, pero ya no podía dejar de verlo. En sus ojos veía algo más.
como si me estuviera advirtiendo, como si estuviera ahí no solo para proteger, sino para llevarse algo conmigo. Esa noche el cadejo me acechó, y en sus ojos rojos pude ver algo que nunca voy a olvidar, un rostro que reconocí, el de mi abuelo, como si quisiera decirme algo desde el otro lado. Al amanecer, mi abuela decidió que debíamos hacer un ritual de protección para alejar a las entidades que se habían manifestado esa noche. Preparó incienso, hierbas y comenzó a rezar. Prendió un brasero y empezó a pedir a los espíritus que regresaran en paz y que no nos causaran ningún daño. Mientras ella recitaba las oraciones, escuchamos nuevamente el lamento de la Llorona, esta vez mucho más cerca. La puerta del patio se abrió de golpe y un viento frío recorrió la casa. Sentí que algo oscuro y poderoso había entrado. Mi abuela, firme, siguió rezando, pero yo estaba aterrado, incapaz de moverme. De repente vi cómo el cadejo aparecía en la entrada y se colocaba entre nosotros, y el sonido de los lamentos, como si estuviera protegiéndonos de algo que no debía estar ahí. Fue entonces cuando, entre el humo del incienso, apareció una figura oscura y sin rostro observándome. Sentí que me estaba llamando e intentaba llevarme al otro lado, pero el cadejo no dejaba de que se acercara. Los lamentos cesaron de golpe y la figura desapareció. Esa noche entendí que había algo más allá, algo que no siempre quiere quedarse en el otro lado. Desde esta noche no volví a ser el mismo. Cada día de muertos siento una presencia que me observa, y en las noches he llegado a escuchar el lamento de la Llorona a lo lejos, como si estuviera buscando. Mi abuela me dijo que una vez que el cadejo llega a tu vida queda marcada, que él me había salvado, pero que también había dejado una conexión entre este mundo y el otro. Desde entonces he seguido cada una de las advertencias de mi abuela y siempre preparo el altar con respeto y devoción, pidiendo que los espíritus que cruzan esa noche no se queden aquí, porque ahora sé que el Día de Muertos es mucho más que una celebración. Es un momento en el que lo desconocido está cerca y no todo lo que se cruza busca paz. La experiencia que viví me dejó una lección que no puedo olvidar. El Día de Muertos es una fecha sagrada, un momento en el que debemos recordar y respetar a nuestros muertos. Pero también es una noche peligrosa en la que las puertas se abren para todo tipo de entidades. Así que si alguna vez escuchas un lamento o ves una sombra que no puedes explicar, no ignores las advertencias. Podrías enfrentarte a algo que jamás podrás olvidar. Gracias por escuchar esta historia. Si les ha gustado, deja escalofríos. Si les ha gustado y si les ha dejado con escalofríos, no olvides suscribirte a los archivos del terror. Nos vemos en el próximo relato, si es que aún se atreve.